Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de la sección de tips de inversión del canal Hábil Inversor. En el día de hoy voy a tratar de hacer un video medianamente corto, no más de 15 a 20 minutos, tratando de explicar una situación que ya me han consultado varios, mismo en el vivo de ayer, varios preguntaron. em, el tema sobre cómo comprar o comprar en realidad acciones que están cayendo, que cayeron fuerte porque se cree que están baratas, caso Intel esta semana, eBay, Visa, muchos papeles que han caído notablemente y muchas personas han comprado o quieren comprar o les atrae el hecho de comprar, ¿sí? También quiero que veamos un poco cuando yo les digo que para mí promediar cuando el precio cae luego de comprar no es una buena estrategia o no es una estrategia como tal, ¿sí? Eh, yo he promediado en su momento y desde que me manejo con eh, corte de pérdidas cuando se dan, cuando me salta el stop loss o determinados momentos, prefiero muchísimo más operar cortando las pérdidas que empezando a promediar en una caída. Y quiero explicarles un poco por qué, cuál es el fundamento que yo he encontrado y la explicación un poco de las caídas, cómo aumentan las caídas o la negatividad o el precio se va más abajo luego de caídas grandes. Vamos a poner de ejemplo Intel, ¿sí? Que ya me han preguntado muchos, tanto en los comentarios de los videos del matutino, como por el grupo de Telegram o en varios lados. Intel está para comprar o demás. No voy a hacer análisis técnico de Intel en este video bajo ningún punto de vista, pero lo quiero usar de ejemplo porque creo que es un ejemplo bastante práctico de lo que quiero explicar y cuál va a ser el punto o el objetivo de este video. Lo primero que quiero que entiendan, ¿sí? Es que salgamos un poco de la parte técnica de lo que es el volumen de operaciones y quiero que lo veamos cómo afecta o cómo muestra o refleja la emoción de los inversores, ¿sí? En el mercado. Básicamente, el volumen nos muestra a nosotros, ¿sí? El grado de involucración financiera y emocional que tiene el mercado, en este caso en Intel, pero el volumen nos muestra en todos, en los índices, en los papeles, en lo que sea, pero el volumen nos está mostrando cuál es el grado de involucración emocional que puede tener el mercado, por ejemplo, en Intel. En este caso, que Intel cae un 10%, vemos que explota la barra de volumen. Bueno, lo mismo, no estamos hablando de lo técnico en este momento, pero sí de lo emocional. Si esto nos muestra que miedo, ¿sí? El mercado tuvo miedo luego de la entrega de balances, donde ya sabemos todo lo que pasó, los números no dieron bien en el margen de ganancia, y esto automáticamente los inversores lo trasladan al mercado en forma de miedo y empiezan a deshacerse violentamente de sus posiciones, aquellos que iban a largo, ¿sí? Que operaron comprando el papel esperando que suban en el corto o mediano plazo o incluso en el largo también, pierden interés en estas posiciones y se las sacan de encima cortando pérdidas. Entonces esto hace que el papel abra con un gap de 10% a la baja, ¿sí? Reflejando en este momento la incertidumbre o el miedo que tienen los inversores con este papel. Básicamente, en toda transacción que tenemos, ¿sí? Ya sea en una decisión de compra o de venta, está envuelto seguramente un componente emocional, ¿sí? La mayoría de las personas o la mayoría de los inversores, ¿sí? Les va a pasar, ya sea por miedo o porque creen que tienen la razón, porque puede pasar que haya gente que vendió acá porque claramente creía que más de esto no iba a subir y creían tener razón, mientras que había gente que estaba comprando en esta zona porque creía que el papel iba a subir más. Entonces, hay montones de factores psicológicos que hacen que se produzcan compras y ventas minuto a minuto, ¿sí? Pero quiero que se queden con esto. Aparte de lo técnico, de lo que nos muestra el volumen refleja el grado de involucración emocional de todo trader o todo inversor que está en este papel, ¿sí? Básicamente, lo que quiero que entiendan es que cuando se producen estos movimientos, ya sean por miedo o cuando se dan al alza, ¿sí? Cuando se dan movimiento al alza, hay euforia, ¿sí? O hay miedo o hay euforia porque el papel suba, entonces todos quieren participar, ¿sí? Son emociones que mueven el mercado. Entonces, tomar posiciones cuando las emociones son tan fuertes,
porque vemos que el volumen supera nuestra media, ¿sí?, de volumen semanal. Si vemos y medimos todas las barras, podemos tomar que la media está más o menos en esta zona para este papel, ¿sí? Pero todo este volumen que se está manipulando en esta última semana supera por momentos ampliamente la media de volumen que está operando. Entonces, mayor cantidad de personas está involucrada en esta caída del papel. Como dijimos, seguramente sea gente que está deshaciéndose de estas posiciones que han comprado porque creen que ahora que el papel o está muy en pérdidas y se van doloridas con pérdidas dolorosas, ¿sí?, de 10, 15, 20%, o también puede pasar, porque uno pierde de foco al operar en Argentina, pero afuera uno puede operar a la baja o puede operar al descubierto, ¿sí?, lo que es shortear un papel. Abro un paréntesis para explicar esto, ¿sí? ¿Qué es vender al descubierto o shortear en este caso? Básicamente, supongamos que Intel cayó acá un 10%, entonces vos creés que Intel va a caer muchísimo más, entonces vos no tenés papeles de Intel comprado, vas y le pedís a tu broker que te preste la cantidad de papeles que vos quieras a $48, por ejemplo, ¿sí? Eh, no voy a caer en los detalles de la operatoria, quiero que se entienda. Entonces, el broker te presta, supongamos que le pedís una acción de Intel a $48, el broker te dice, te la presto. En ese momento, este mismo día, cuando el broker te acredita tu acción, vas y la vendés en el mercado a $48, que es lo que vale este día. El papel cae, ¿sí? Y cuando el papel vos crees que ya no va a caer más, por ejemplo en $43, supongamos, vas al mercado, compras una acción de Intel a $43 y se la devolves al broker, le devolves la acción que te prestó el broker. Entonces, el broker recibe el papel y además te va a cobrar un interés por cada día que pasó hasta que vos le devolviste el papel. La diferencia, ¿sí?, de cuando vos vendiste acá en 48 y compraste acá en 43, te tendría que dar una ganancia cubriendo estos impuestos o este interés que te cobra el broker. Eso es operar al descubierto o shortear en brokers de afuera. Entonces, esto claramente va retroalimentando esta caída. ¿Por qué? Porque como hay pánico y hay miedo, mucha gente, y sobre todo los profesionales, aprovechan tal vez hacer este tipo de jugadas en la que juegan con las emociones del mercado. Entonces, shortean y empiezan a vender, porque van pidiendo papeles prestados a distintos precios, se dan vuelta y empiezan a vender automáticamente, porque su posición recién está arrancando y van a esperar que el precio baje, ¿sí? Entonces, esto hace que el papel empiece a profundizar un poco más la baja. Y por otro lado, empezamos a tener a la gente que compra el papel cuando cae. Por ejemplo, acá en esta mecha que tenemos acá, claramente es gente que compró y llevó el precio un poco más arriba. Gente que está pensando que el papel más de esto no va a caer seguramente y en el corto, mediano o largo plazo el precio suba, ¿sí?, y obtener ganancias de este movimiento. Pero ¿qué pasa? El papel sigue cayendo y estas personas que entraron acá y compraron acá se convierten en los nuevos perdedores en el corto plazo, que le empieza a saltar el stop loss o empiezan a vender porque dicen, no, bueno, me metí mal o este papel no va a recuperar en el corto plazo, no está haciendo lo que yo estaba esperando, empieza a vender, ¿sí?, corta pérdidas y retroalimenta toda esta caída, ¿sí? Entonces la caída se va retroalimentando por posiciones bajistas o por gente que espera algo que el mercado no hace y empieza a vender en pérdidas. Entonces, fíjense cómo el volumen sale de la media, mostrándonos cómo se va vendiendo, cómo el miedo se va apoderando de este papel, ¿sí? Miedo entre comillas, que se entienda que es algo emocional que va surgiendo, ¿sí? Lo mismo pasa al alza, ¿sí? Esto mismo pasa al revés, pero al alza hay euforia en un movimiento alcista, en una tendencia alcista, donde la gente empieza a subir, se empieza a comprar el papel hasta cierto objetivo, hasta que en un momento aquellos que tenían posiciones a la baja en ese papel ya están en mucha pérdida porque ellos estaban operando esperando que el mercado baje y el mercado sube, entonces empiezan a vender sus posiciones perdedoras a estos compradores eufóricos y se retroalimenta esta fuerza alcista, ¿sí? Entonces siempre tengamos en cuenta, siempre se los digo, el foco es que el mercado es operado por personas, entonces las emociones siempre están en juego, siempre tiene que ver. No todos los que operan en el mercado son experimentados al extremo donde tienen totalmente abstraídas las emociones, ¿sí? Pero bueno, creo que se entiendan estos movimientos de cuando el precio cae, suele caer siempre un poco más, impulsado por estas ventas que se dan o estos movimientos de compra, pero apostando a la baja
del papel, ¿sí? Cuando el volumen vemos que empieza a corregir y se empieza a acercar, ¿sí?, a la zona media, veamos la caída anterior de Intel, donde nuestra media de volumen estaba en esta zona, aproximadamente, ¿sí? Cuando el precio empieza a el volumen empieza a mantenerse cerca de la zona media, ¿sí?, el precio se estabiliza un poco, se empieza a mantener en un rango más o menos, ¿sí?, que es donde al mercado le suele gustar operar, cuando hay poca volatilidad, es donde las masas se sienten más tranquilas, entonces el volumen empieza a jugar en zonas acotadas por la media, ¿sí?, hasta que tengamos una nueva explosión de volumen y el precio suba o baje según se vaya dando. Quiero que se entienda algo, las tendencias se pueden dar con un volumen promedio, ¿sí? No es necesario tener una explosión de volumen para que un precio suba, ¿sí? Podemos ir más para atrás y podemos ver cómo para todo este impulso al alza que tenemos acá, obviamente siempre vamos a tener movimientos bruscos de volumen por noticias o por cualquier tipo de movimiento, pero lo que quiero enfocar es que fíjense cómo acá básicamente durante varios meses Intel sube y no es que el volumen va subiendo, ¿sí?, exponencialmente, sino que se mantiene más o menos en una media, ¿sí? Pero las explosiones del volumen son las que nos marcan a veces ciertos criterios a seguir. No quiero caer en la parte técnica, como les dije, quiero que nos quedemos con la parte de lo que refleja emocionalmente el volumen. Fíjense cómo más o menos la historia se repite con esta caída, un pico de volumen, el volumen empieza a retroceder lentamente hasta que trata de acomodarse un poco en la media que venía manteniendo. Entonces, siempre tengan en cuenta esto, cuando se producen este tipo de caídas, va a pasar seguramente que en algunas situaciones el precio caiga una o dos velas y después suba por algún motivo, pero es de esperarse que se produzcan estos movimientos a la baja. Siempre le digo lo mismo, esto es una opinión personal, un análisis personal que yo hago, como también lo que les voy a explicar de promediar a la baja que viene ahora. Yo siempre considero que es mejor cortar una pérdida, ¿sí?, a empezar a promediar e ir comprando a la baja sin parar, ¿sí? Por ahí ahora, en este momento, no es el mejor ejemplo porque la caída fue grande, ¿sí? Pero cuando vos estás en un movimiento, por ejemplo, el de la pandemia, ¿sí?, si vos estabas en una posición por acá arriba, ¿sí?, vos podrías haber vendido en cualquiera de estas velas cortando tu pérdida tal vez en un 3, en un 4, en un 5, en un 6% de pérdida, cortarla acá, ¿sí?, y no dejar que el papel caiga y cada vez que cae ir recomprando. ¿Por qué considero yo que no rinde? Primero porque yo particularmente lo viví como experiencia, he promediado papeles, en momentos me dieron ganancias y salí con buena ganancia, o en momentos he perdido y he perdido más de lo normal o lo que hubiese perdido. ¿Por qué pasa esto? Vuelvo a lo mismo, no quiero tomar el caso porque no quiero que piensen que, o que se entienda que Intel va a hacer tal cosa o no. Vamos a ir un poquito más atrás, vamos a tomar el ejemplo de la pandemia, ¿sí?, donde acá había pánico, no se sabía el mundo qué iba a pasar, cómo íbamos a reaccionar con la pandemia y demás. Entonces, quiero que planteemos un caso hipotético, nosotros estamos comprados, no sé, acá, porque empezamos a ver X patrón que nos dio entrada, no viene al caso, y situamos nuestro stop loss en esta zona, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando el papel empieza a caer, no respetamos el stop loss, ¿sí?, y decimos, no, no importa, Intel es una gran empresa, así que si cae voy a comprar más barato abajo, ¿sí? Entonces vos comprás, vos habías entrado acá, vamos a marcar en azul las entradas, si habías entrado acá, y el precio cae, ves que rebota acá, por ejemplo, si es que esperaste a que rebote, y decís, voy a comprar en esta vela verde, que es la segunda vela verde grande que tengo, compro acá, ¿sí?, lo que más o menos va a bajar muy a ojo tu precio de entrada a la mitad, suponiendo que compraste la misma cantidad, va a ser un poquito menos de la mitad, ¿sí?, pero tu precio de entrada va a quedar acá. Y el precio se vuelve a caer nuevamente, pero ¿qué pasa en este punto? El precio no solo cae, sino que vos tenés el doble de posición puesta, porque vos suponete que entraste con $1000 acá, ¿sí?, supongamos que acá pusiste USD 1000, me quedó chiquito, vamos a hacerlo un poquito más grande. Si entraste con $1000 acá, ¿sí?, acá entraste con $1000 nuevamente para promediar, entonces acá pusiste $1000 acá, entonces tu promedio de entrada, ¿sí?, te queda acá en el medio,
¿sí? Porque vos compraste $1000, suponete que para redondear esto son $64, acá compraste en 54, supongamos, hay $10 de diferencia, entonces te va a quedar un promedio de $5 arriba tu entrada. Si entraste en 54, como dije, ¿sí? Vas a tener una entrada en $58. Por lo tanto, todavía estás $4 por debajo para salir empatado, pero el problema, ¿sí? Es que vos tenés 2 veces más de cantidad de papeles. Si cuando vos compraste estos $1000, ¿sí? De acá, eran, no sé, supongamos que 10 papeles, ¿sí? No quiero ponerme a hacer cuentas ahora, ¿sí? Eran 10 papeles. Cuando volviste a comprar $1000, capaz que compraste 11 o 12 papeles, porque ahora el precio está más barato. Entonces vos tenés 22 papeles, tenés un poquito más del doble de tu posición inicial. Se nota claramente en el precio, ¿sí? O en los montos. Tenés $2000 ahora invertido en este papel. Y el papel empieza a caer nuevamente, ¿sí? El papel se viene abajo nuevamente, ¿sí? Hasta este piso, arrastrándote a vos con una caída, ¿sí? Y una pérdida, en vez de $1000 como iniciaste, de $2000, ¿sí? Y te queda extremadamente lejos tu punto de entrada. De acá tuviste que esperar todo este tiempo, ¿sí? Hasta que el precio llegó acá y supongamos que acá vos saliste, ¿sí? Empatado, por decirlo de cierta forma, o incluso acá hubiese salido en ganancia. Acá estamos hablando de dólares, pero si vos trasladas esto a pesos y acá saliste ganando 5.000 pesos 2 meses después, no vas a tener una ganancia de 5.000 pesos, porque ya vimos en este país que en los últimos 2 meses el peso se devaluó al extremo, ¿sí? Entonces, por este motivo es que yo dejé de considerar, para mi punto de vista, una estrategia válida el promediar una caída, ¿sí? Distinto es armar una entrada con 2 o 3 compras en determinados niveles. Eso es distinto, ¿sí? Querer tomar posición eh, para ir comprando en caso de que caiga un poquito más, pero ya tener delimitado las caídas y tu posible salida. Pero si el precio se cae y vos empezás a promediar porque te parece barato y compras más barato, vos vas a estar terminando aumentando tu posición porque solamente sumamos $1000 más, pero si vos fuiste comprando acá, ¿sí? Fueron ahora 3000, ¿sí? Si le sumaste otros 1000, ¿sí? Y capaz que llegó un momento en que te quedaste sin plata o ya te empieza a afectar, como vimos la parte de las emociones, negativamente y terminás cerrando el trade por acá abajo con muchísimas más pérdidas que cuando empezaste porque tenías una posición muchísima más grande. No quiero hacerlo muy técnico, realmente no quiero que se note, por eso trato de poner números que se noten y ejemplos claros, no caer en cuentas finas ni demás. Ahora, mi posición, o lo que yo aprendí, y sobre todo en este último tiempo, con la volatilidad que tuvo este año el mercado, es que si yo compré acá, puse $1000, ¿sí? Si yo puse $1000 acá, como dijimos, ¿sí? Y puse, porque mi entrada me decía que si yo entraba acá por X motivo, ¿sí? Mi stop loss iba a estar, supongamos, en la media de 20, o ni siquiera en la media de 20 porque va subiendo. Supongamos que, no sé, lo puse en esta vela, ¿sí? Yo puse mi stop loss a la base de esta vela, como les expliqué en el video de stop loss, ¿sí? Si no lo vieron, vayan a verlo, ¿sí? Yo corto mi pérdida acá. Supongamos que esto es como mucho un 10%, que no lo es ni de cerca. Esto debe ser un 5%. Entonces yo perdí acá, ¿sí? $50 de mis 1000. ¿Sí? Solamente perdí acá $50 de mis $1000 que perdimos. Entonces yo podría haber dejado caer el precio, por ejemplo hasta la media de 200, y podría haber entrado con mis $950 acá, ¿sí? Por ejemplo, si quería, ¿eh? Si no quería, seguía viendo qué pasaba, pero yo podía entrar con $950 acá y capaz que ganar en este movimiento, ¿sí? Y ya estoy teniendo ganancias con esta caída, ¿me explico? Suponiendo que yo quiero arriesgar acá, ¿sí? Y ya estoy teniendo ganancias con este movimiento, porque este movimiento, a ojo, no lo voy a medir, pero a ojo, si esto fue un 5, capaz que esto fue un 10% de suba, supongamos. Entonces ya estoy teniendo ganancias. Y supongamos que en esta época de pandemia todo era pánico y yo dije, no, bueno, voy a esperar a que las cosas mejoren, ¿sí? Voy a esperar a que todo se calme y voy a tener acá los dólares guardados esperando que esto rebote. Entonces, bueno, empieza a darse, ¿sí? Que yo tengo $950, se empiezan a dar estos movimientos donde ya el precio empieza a dejar de caer, supongamos que trazamos resistencias, acá fue cuando empezamos a hablar de que la Fed tal vez iba a empezar a invertir y demás, o lo que quieran.
¿sí? Información que van teniendo. Y acá invertís de nuevo tus $950, ¿sí? O invertís acá tus $950. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos cortaste pérdidas acá arriba, ¿sí? Vos cortaste tus pérdidas acá arriba directamente. No dejaste que el mercado te arrastre en esta caída y terminaste vendiendo por acá con mayores pérdidas. Capaz que te hubiesen quedado $500 si vendías acá, cansado de ver la comitente roja. Entonces, recomprás en esta zona porque vos cortaste tus pérdidas acá cuando te saltó el stop loss y a partir de acá todo movimiento al alza va a ser ganancia, ¿sí? Te puedo asegurar que de acá hasta acá debe haber un 25-30%, cuando si recuerdan en el ejemplo anterior nuestra línea estaba más o menos por acá, ¿sí? Recién acá hubiésemos salido empatados, ¿sí? Con todos los precios de promedio de compra que tuvimos acá, todos estos promedios que planteamos anteriormente. Entonces, si vos compras acá, habiendo cortado pérdidas en un 5, en un 6, un 7%, ponele, entonces, cuando vos podés volver a invertir esperando una buena entrada, ya tranquilo, no afectado por estas emociones negativas, ¿sí? Vas a poder tener ganancias. Capaz que te salís acá con $1.200, 1.300 en la mano, ¿sí? Y no te salís hecho acá, empatado, porque fuiste promediando en la caída. ¿Se entiende a lo que apunto? ¿Por qué yo considero mejor no ir promediando? ¿Sí? ¿Y por qué considero mejor cortar pérdidas, que es lo que siempre quiero marcarles? Entonces, quiero que hoy se vayan de este video entendiendo por qué se producen cosas como estas, ¿sí? Por qué estos precios caen y después caen más, cuando uno dice, ¿cómo puede ser que esta empresa caiga tanto? ¿Sí? Entonces pasan este tipo de cosas, ¿sí? Hay operaciones que van en contra de la suba, que se juegan a que el precio baja, hay gente que entra esperando que el precio suba, pero se quedan atrapados en una caída y venden. Entonces, tengan cuidado cuando entran en papeles así, ¿sí? Yo siempre les digo, esperen confirmación. Esperen confirmación. Siempre es necesario tener confirmación de que estos movimientos se acaben. En cuanto al volumen que hablamos hoy, hay varios indicadores. Yo ya he hablado, tienen indicadores como el OBB o tienen el indicador de acumulación y distribución. Estos que yo tengo acá están un poco tuneados, son un poquito vistosos, pero los tienen en TradingView para utilizar para ver cómo se está moviendo el volumen, ¿sí? ¿Qué información técnica nos pueden dar estos indicadores sobre el volumen, cómo se acumula, cómo se distribuye y demás? No voy a hacer tampoco un video técnico sobre eso. Pero quiero que se entienda un poco a qué quiero llegar. Quiero que entiendan estos movimientos que se dan, por qué no es seguro comprar un papel cuando cae. Siempre me preguntan, ¿está barato tal? Y cuando vemos que cayó tanto, no es seguro comprarlo hasta tener un poco más de certeza. Y si vas a entrar, poner un stop loss, ¿sí? Porque si el movimiento sigue siendo bajista, vas a quedar atrapado en ese movimiento, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con este tipo de operaciones. No busquen, como les dije en el vivo ayer, no busquen rentabilidades máximas, ¿sí? De decir, me meto en este papel porque puede recuperar un 13%, un 12%, sobre todo si recién empiezan, ¿sí? Traten de mantenerse dentro de rangos aceptables de ganancia, 4 o 5% en una operación, ¿sí? Traten de ganar montos razonables al principio. Cuando vayan adquiriendo más experiencia, ahí sí pueden jugársela por rentabilidades mayores. Pero fíjense lo que yo siempre planteo a gente cuando me habla o incluso por privado, es muy común escuchar gente que dice, ¿cómo cayó este precio? Está muy barata, voy a comprar, ¿sí? O se puede comprar. Pero ¿por qué no escuchamos tanto gente que diga, compré Intel acá, mirá cómo sube, voy a recomprar acá más, voy a aumentar mi posición cuando sube? Pues sería mucho más lógico comprar un precio cuando está subiendo, ¿sí? O aumentar tu posición cuando un precio sube, que ir aumentando tu posición cuando un precio baja, que eso es la recompra, ¿sí? Eso es promediar a la baja, es ir aumentando tu posición mientras un precio baja, esperando que en algún momento se revierta. Pero yo no escucho que gente me diga, compré Intel la semana pasada, subió un 6%, un 7%, un 10% en esta semana. Estaría bueno comprar un poco más y aumentar la posición. Sería súper lógico, ¿sí? Obviamente, basándote en análisis técnico, ¿no? Se tienen que dar ciertas condiciones, no sé. Intel subió a la media de 20 y a la media de 200 puede venir otro nuevo impulso al alza. Estaría bueno comprar un poco más. Entonces, aumentás tu posición, ¿sí? En un papel que está subiendo, ¿sí? Entonces vos entraste acá, ¿sí? El papel subió y después tuvo un gap gigante y bueno, y aumentaste tu posición ahí porque rebotó en la media de 8.
Y eso tendría mucho más lógica que decir, compré acá, el papel se cayó, vuelvo a comprar acá, el papel se cayó, vuelvo a comprar acá, el papel se cae, vuelvo a comprar acá. Pero si el papel está cayendo, deja de aumentar posición en un papel que está cayendo, porque estás acumulando pérdidas y aumentando tu exposición en este papel. ¿Sí? ¿Se entiende? No quiero hacerlo más largo el video, ojalá se haya entendido y haya sido práctico en lo que quise decir, en lo que quise explicarles. Si no se entendió, les pido que me lo dejen en los comentarios, trato de hacerlo de vuelta de una forma más simple de entender. Pero no quiero que nadie tome esto personal porque hablo de Intel, ¿sí? Aquellos que compraron acá el papel, ojalá les suba Intel en el corto plazo y puedan salir lo antes posible o armen una estrategia para salir del papel, pero por favor no recompren por recomprar, esperen que el papel repunte un poco y promedian si quieren, pero armen una estrategia, ¿sí? Tengan cuidado con este tipo de operaciones. En fin, les agradezco muchísimo el tiempo. Mañana tenemos On Demand en vivo, así que los espero mañana, así hablamos en el chat. Muchísimas gracias y hasta mañana.